Diálogo, un programa en el que tratamos diversos temas en un contexto abierto a la luz de la palabra de Dios. Acompáñanos y dialoguemos juntos. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio 760, amigos y hermanos que nos sintonizan por las diferentes redes o plataformas. Tengan ustedes un buen día. Nosotros estamos acá en cabina con nuestro amado hermano Willy. Muchos de ustedes ya le conocen, dándole gracias a Dios porque nos está dando un día más la oportunidad de vivir, la oportunidad de poder tener una nueva relación con Él, reanudar esa relación que debemos tener a diario con nuestro amado Señor. Es un privilegio realmente poder saber que somos hijos, que pertenecemos a una familia, a la familia de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ha erigido como casa. Esta mañana nuestro hermano Willy está con nosotros. Nuestro hermano es el encargado o responsable del departamento de discipulado, un departamento importante dentro de nuestra congregación, al que pues todos de una u otra manera debemos estar vinculados, porque pues el discipularse es el aprender, el ser enseñados y tener por supuesto una mente y un corazón enseñable. Voy a darle la oportunidad al hermano Willy para que él pues se presente con ustedes, incluso para aquellos que no le conocen. Posteriormente vamos a orar y vamos a entrar de lleno a nuestro tema de esta mañana, de este diálogo, como lo es Somos Casa del Señor. Hermano Willy. Gracias, hermano Fabián, y enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que están ya con nosotros. Es una bendición, es una responsabilidad de igual manera que Dios nos permite hoy compartir juntos a través de la palabra y a través de este tiempo de relación, para que sigamos siendo instruidos, para que el Señor por su Espíritu Santo siga haciendo esa obra en nuestra vida, en nuestro corazón, porque recordemos que el proceso de transformación en nosotros no se detiene y debemos aprovechar, apreciar cada vez que Dios nos permite recibir de la palabra, cada vez que podemos reunirnos en el nombre del Señor y crecer como casa del Señor y crecer como cuerpo de Cristo, para que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Así que pues gracias al Señor por esta bendición y estamos por acá para compartir juntos. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de estar reunidos en esta emisora, en esta cabina, Señor. Gracias porque somos de tu familia, somos cuerpo, somos casa. Gracias porque un día, Señor, nos viste con misericordia y a través de tu amado Hijo Jesucristo nos llamaste a formar parte, Señor, de tu iglesia. Somos privilegiados, bienaventurados, mi Dios. Nuestra palabra, Señor, sea siempre inspirada por ti. Hoy deseamos añadir bendición a la vida de nuestros amados oyentes, Señor, y aquellos que también a través de las redes sociales pueden sintonizar este programa, pidiéndote que sea edificados a través de esto, Señor. Por favor, quita de nosotros, Señor, toda preocupación, porque el preocuparnos porque vamos a hablar de ti es natural y qué bueno, Señor, porque no vamos a hablar de lo que humanamente vivimos o experimentamos, sino lo que tú nos has hecho sentir. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El tema de esta mañana, amados hermanos, es Somos Casa del Señor. Y tenemos como base para este estudio el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. Y voy a tomarme la libertad de leerlo. Y dice así la bendita palabra de Dios
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esto que he leído es el conocido por nosotros como el Padre Nuestro, que forma parte del Evangelio, repito, de Mateo. Y quiero iniciar preguntándole a hermano Willy, ¿qué es en sí, hermano? Porque pareciera retórica la pregunta o pues sin sentido a estas alturas, pero ¿qué es el discipulado? ¿Qué importancia tiene el discipulado? ¿Por qué debemos discipularnos? La realidad es que hemos aprendido muchos conceptos precisamente acerca de lo que es el discipulado y nuestra mente se tiene que ir renovando. Normalmente, incluso cuando yo empecé a caminar en el Señor, aprendí el concepto de que el discipulado pues son reuniones de estudio y lo veía solamente con eso. Sin embargo, lo que tenemos que ubicarnos es cómo la palabra define precisamente lo que es el discipulado. Y el discipulado es realmente la voluntad de Dios, es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es el proceso que se desarrolla en los discípulos que el Señor llama para tener relación con ellos, para enseñarlos, para instruirlos, para poder corregirlos, para que seamos transformados. Entonces el proceso de discipulado involucra toda nuestra vida y definitivamente parte del proceso de discipulado son las reuniones que podemos tener en casa, donde nos instruimos en la palabra. En este momento nos estamos discipulando. Sí. De igual manera vemos en la iglesia primitiva como el principio de la iglesia dice que ellos se reunían por el templo y por las casas. O sea que el proceso de discipulado es muy amplio. El discipulado es algo tan amplio que de igual manera cuando estamos nosotros en el templo, en nuestras reuniones de servicio como congregación, de igual manera estamos teniendo un tiempo en el que nos discipulamos, porque discipular es enseñar, es instruir, es corregir, es crear un ambiente de relación, esa comunión con nuestro Dios y es la comunión como cuerpo de Cristo. Es el mismo contexto que en 2 de Timoteo 3 nos habla acerca de lo que es la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso está conectado totalmente en el contexto de discipulado, porque el discipulado lleva relación, nuestra relación con Dios, nuestra relación como cuerpo, lleva el contexto de la enseñanza, en el que juntos podemos crecer conociendo al Señor a través de la palabra, pero también lleva el contexto de activarnos como siervos del Señor, porque no es un proceso solamente de llenarnos de conocimiento y llenarnos de palabra, tiene que provocar el fruto del Espíritu Santo. Y toda esta relación que se desarrolla en el ambiente discipulado precisamente nos lleva a una identidad de casa, a una identidad de cuerpo, a una identidad de familia en la relación de pacto. Entonces ahí vemos cómo muchos pasajes de la Escritura empiezan a conectarse para que juntos puedan enseñarnos lo que es el contexto de lo que es el discipulado. Hermano Willy, prácticamente el discipulado es un ejercicio constante en nuestra vida, en todo sentido. Cuando tú estabas hablando, yo pensaba en, por ejemplo, la actividad de un profesional, de un abogado, por ejemplo, de un médico, que tiene que estar constantemente leyendo, estudiando, enterándose del acontecer nacional, ya sea social o político, si se trata de un abogado, o en el caso, por ejemplo, de un médico o de otro profesional de la rama de la medicina o de las ciencias humanísticas, pues leyendo lo que sucede en los últimos avances de la medicina, por decirte algo, porque esto lo va a estar no solo él experimentando, porque es un ser humano
¿verdad? Sino que porque también está sujeto o sometido a un conglomerado social. Va más allá, como bien dices, de aquilatar conocimiento, sino que ser proactivos, ser dinámicos, ¿verdad? Sí, porque el efecto del proceso de discipulado en nuestra vida tiene que ser transformación. Tiene que ser el hecho que como discípulos aprendemos a tener esa relación con nuestro Señor, con nuestro Señor y Maestro. Somos seguidores de Cristo. Sometemos nuestra vida al Señor para poder agradarle en todo. Y lo que es el discipulado es precisamente lo que nos lleva a desarrollar ese ambiente de casa, ese ambiente de familia. Y recordemos que en el ambiente de casa, de familia, pues lo dice la Escritura, que somos engendrados no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Somos llamados, somos hechos hijos de Dios. Y el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Entonces, dentro de este contexto de discipulado, aprendemos a fortalecernos en la identidad de familia, en la identidad de casa, en la identidad de cuerpo de Cristo. Ahí es donde se rompe con todo pensamiento individualista y es donde aprendemos que somos cuerpo de Cristo, que somos casa del Señor. Por eso es que este pasaje que acabas de leer, hermano Fabián, nos enseña cuando el Señor, los discípulos le han pedido al Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y Jesús les dice, cuando vosotros oráis, no uséis vanas repeticiones, dice, como usan los gentiles, sino que vosotros oraréis así. Y habla, lo que llama la atención es que principia diciendo Padre nuestro, porque está afirmando en ellos la identidad de una casa, la identidad de familia, la identidad de linaje, la identidad de lo que es ser pueblo del Señor. Sí, te me adelantaste, a eso te iba a preguntar, porque nuestro tema es, somos casa del Señor, no soy casa del Señor. Exacto. Entonces iba a preguntarte cómo relacionábamos la lectura precisamente de Mateo 6, 9, 13, pero ya tú lo has contestado. Hermano, casa del Señor, somos casa del Señor. Leíamos en el material que nos has compartido que es ese pacto, debemos entender eso como un pacto y que ese pacto no se hace, sino que se nace. Es algo que vemos precisamente, se nace porque es Dios el que lo provoca. O sea, nosotros vemos en la Escritura que el hombre no, desde el principio, por ejemplo, cuando vemos que Dios hace pacto con Abraham, es Dios el iniciador del pacto, no es Abraham. De hecho, cuando vemos que es puesto el sacrificio, Abraham cae en un sueño profundo y es solamente Dios el que hace el pacto para bendecir a Abraham. Desde lo que le dice en Génesis capítulo 12, donde le dice, te bendeciré y tú serás bendición y en ti serán benditas las familias de la tierra. De igual manera nos damos cuenta cómo el Señor es el que le muestra el pacto a Noé, cuando le habla después del diluvio y dice que ya no va a destruir la tierra con agua, y muestra lo que es la señal del pacto, lo que es el arco iris. Y en Cristo, eso es muy importante, porque algunas veces, como les decía, tenemos conceptos y entonces pensamos que el Señor hizo pacto con nosotros. Señor, es que tú hiciste pacto conmigo, y la realidad es que no es así. Nosotros hemos sido añadidos al nuevo pacto, el nuevo pacto que está determinado en Jeremías 31 y también en Ezequiel 36, donde dice, y haré un nuevo pacto con vosotros, ¿verdad? Y serán mi pueblo, y escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Y ese nuevo pacto es en Cristo. Esto es muy importante, porque por eso es que somos introducidos al nuevo pacto, porque es en Cristo, ¿verdad? Amén. No es algo que nosotros podemos provocar ni decirle, Señor, yo quiero hacer pacto contigo. No, somos añadidos al nuevo pacto en Cristo. Es equivocado entonces el decir, yo voy a pactar con Dios, o pacté con Dios, pacté con Jesús. No lo vemos así en la Escritura, no lo vemos. No vemos que nadie, más aún el nuevo pacto, no vemos no vemos a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacob, a ninguno de los discípulos hablando de esa manera, ¿verdad? Lo podemos ver en las epístolas. El nuevo pacto es al cual somos introducidos en Cristo. Por eso es que en Efesios, precisamente, Efesios capítulo 1, verso 4 dice, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es en Cristo. Y está bien marcado en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 2,
también en Filipenses, que todo es en Cristo, porque no nace de nuestra iniciativa. Realmente el que nos hace partícipes del nuevo pacto es nuestro Dios, en Cristo. Cuando me comentaron de la radio, hermana Rita, que iba a estar contigo, lo pensé porque te la sabes todas, hermano. Esa cita de Vamos aprendiendo. Efesios 1:4, pues yo la traía acá, pero ya me llevas 2-0 porque te me anticipa siempre y que bueno, eso quiere decir que nos hemos estado preocupando por fundamentar lo que decimos, hermano, porque muchas veces nosotros escuchamos decir a las personas, incluso hermanos de la congregación, irresponsablemente cuestiones que no tienen fundamento y vamos creando equivocación, error, y nosotros estamos llamados para anunciar la verdad porque somos hijos de la verdad. Exacto. ¿Verdad que así es? Somos hijos de la verdad. Hermanos, también leíamos en el documento donde tú nos dices que tenemos evidencias de lo que el Padre ha sembrado en nosotros, tanto como el amarlos, como Él nos ha amado a nosotros, como perdonar a nosotros. Pensaba, hermano, que nosotros tenemos evidencia de eso, porque los mandamientos, la palabra, esas 10 palabras, el Padre Nuestro, habla de perdonar al prójimo como Dios nos ha perdonado, y amar a Dios como Él nos ha amado a nosotros. Ahora, ¿qué piensas, hermano? Tenemos evidencias, pero tenemos que tener fruto también, porque si no, solo va a ser conocimiento, solo sabemos lo que dice la palabra, pero no lo estamos experimentando. Sí, lo que vemos primero es, recordemos que lo que define nuestra vida es lo que está escrito. Por eso yo he tenido mucho cuidado ya de estar, de no tomar el cada vez que comparto la palabra, decir yo pienso, yo creo, sino que lo que la palabra dice, porque eso es lo que nos fundamenta. Tanto más que en Mateo vemos cómo las respuestas que se dan en cuanto a circunstancias que pasaba el Señor Jesús es para que se cumpliese lo que está escrito. Y es que lo importante es que se cumpla lo que está escrito. Y cuando vemos acá estas palabras que el Señor le da a sus discípulos cuando dice, ustedes van a orar así, les está recordando el testimonio precisamente de que Dios los ha perdonado. Y recordemos que Jesús le trae a memoria a los discípulos lo que fue la vida de Israel en el antiguo pacto, porque esa es la referencia que había. Cuántas veces el pueblo de Israel abandonaba al Señor, cuántas veces caía en idolatría, cuántas veces pues lamentablemente se mezclaron con otras naciones, y el Señor les había dicho que si ellos se volvían a Jehová los tomaba de nuevo, ¿verdad?, para poderlos restaurar. Entonces, por eso ese contexto de perdona nuestros pecados, así como tú nos perdonas, ¿verdad? Nosotros perdonemos. Precisamente lo que tú hablabas, hermano Fabián, es la realidad de lo que debe ocurrir en mi vida. La palabra que yo recibo, el testimonio que recibimos del Señor debe provocar en nosotros ese fruto de transformación por el Espíritu, para que también a través de nuestra vida se pueda manifestar el testimonio de Cristo en medio de toda nuestra manera de vivir. Nosotros somos, como dice el tema, casa del Señor. El ser casa implica una construcción, edificación, cimientos, columnas, paredes, puertas, todo lo que forma el inmueble. Nosotros, a través del discipulado y a raíz de que conocimos a nuestro amado Dios, recibiendo a Jesucristo, empezamos esa edificación, hermano. Es correcto, ¿verdad? Nos vamos edificando. Así es. Dice la palabra de Dios que nosotros somos esas piedras vivas. Así es. Esas piedras vivas sobre las cuales se está edificando. Otra cosa que me ha agradado también de esos estudios que hemos estado llevando, y este en particular, es el hecho de que la casa de Dios, la iglesia de Dios, nació por voluntad suya y no por voluntad del hombre. Exacto. ¿Así es? Así es, y es que, por ejemplo, cuando vemos una edificación, realmente la casa del Señor somos las personas, somos el pueblo del Señor, somos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero una edificación sí tiene mucho de simbolismo de lo que representa ser edificados como una casa del Señor.
porque lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla acerca de cómo él es perito arquitecto y ya puso el fundamento, lo que hablabas de los cimientos. El fundamento es inamovible, el fundamento es Cristo. Y dice ahí, y cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Algunos van a edificar sobre madera, heno, hojarasca, otros van a edificar con piedras preciosas, con metal como oro, con plata, pero lo que llama la atención es que todo será pasado por fuego. Y definitivamente, cuando uno pues pone una llama, ¿verdad? Y le pone madera, se consume, le pone heno, se consume, le pone hojarasca, se consume, pero le pone piedras preciosas, los mete en fuego o metales como oro o plata, eso se purifica. Entonces, el simbolismo que está mostrando ahí en la edificación de una casa es que debe haber un buen cimiento, y que nuestro cimiento ya es nuestro Señor Jesucristo, es la piedra angular, es el cimiento inamovible. Sobre ese cimiento nosotros vamos a edificar y a ser edificados. Por eso es que ahí en Primera de Pedro nos habla precisamente de que somos piedras vivas, y ese pasaje también nos explica para qué somos piedras vivas, ¿verdad? Para ser edificados como una casa espiritual. Eso es algo fundamental, porque la casa del Señor, somos casa del Señor, es para que crezcamos en el Espíritu, primeramente, ¿verdad? Es para que crezcamos y tengamos esa relación con nuestro Señor, casa espiritual. Y estimados hermanos y oyentes, tenemos que tener bien claro eso, de que somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Nosotros, porque acá donde nosotros nos reunimos es la congregación, nosotros nos congregamos acá en el IMSS Central. Pero tú y yo, los hermanos que nos escuchan, somos iglesia, somos ese templo donde mora el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero cuando nos vamos a la idea más general de lo que es la iglesia, me gustó mucho esto de que dice que la iglesia nació por voluntad de Dios en su corazón, porque a veces equivocadamente, hermano Willy, podemos decir, vamos a poner, por decir ese término, establecer o a fundar o a crear una iglesia para ver cómo nos va. Fíjate que trabajando yo en la provincia, un compañero cristiano, abogado, había alquilado en cierto momento un inmueble para impartir clases y preparar a estudiantes para el examen técnico profesional, y pues me invitó a mí para que fuera uno de los colaboradores impartiendo una de las cátedras. El proyecto duró dos semestres, un año, y ya no se desarrolló, algo falló. Pero él le quedó el contrato del local, y en cierta ocasión me dice, mire Lick, hermano, yo tengo ahí el localito, ¿por qué no ponemos una iglesia? Entonces yo le digo, hermano, es que eso no es así de ponerlo. Tú tuviste una ferretería, yo recuerdo, has comentado, nunca la visita, pero te conocía, pero varias veces has mencionado cómo a través de esa ferretería, de ese establecimiento, aprendiste muchas cosas, sí, no solo lo mercantil, sino que la actitud de las personas, ¿verdad? Y tu cambio hacia el Señor y todo. Pero tú sabes que tratar con almas no es tratar con clavos, con formones, con lija y cosas así, aunque la lija a veces es aplicable. Pero me gustó cuando dice en nuestro estudio que la iglesia nació en el corazón de Dios. Y es que ese es el propósito del Señor. Por eso en Mateo 16 vemos como el Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor, la iglesia es de Dios, y por eso es que nosotros somos responsables, somos colaboradores para edificar, ¿verdad? Y cuando vemos precisamente que somos la casa del Señor, debemos tomar el cuidado, porque precisamente son personas, son niños, son jóvenes, son ancianos, ancianas, todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, que lo tienen como el Señor de su vida, como su Dios y Señor, y nosotros que el Señor nos ha llamado por misericordia, tenemos la responsabilidad de edificar esta casa
guiándolos a Cristo, no guiándolos a una denominación, no guiándolos a una filosofía, no guiándolos hacia una persona, sino guiándolos a Cristo. Por eso es que de igual manera vemos que somos discípulos de Jesús, para que todos volvamos al Señor y que nuestro corazón siempre esté ese cuidado de poner nuestra mirada en Jesús, porque es el único autor y consumador de nuestra fe, es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único en quien hay salvación. Entonces, ese es un cuidado muy especial que hay que tener, porque le pertenecemos al Señor, y esa pertenencia y esa dependencia es también lo que nos va a fundamentar para que podamos crecer como casa del Señor. Cristo es nuestro modelo a seguir. Él vino a esta tierra y se hizo hombre, reencarnó, Él encarnó en una persona física para mostrarnos a nosotros que podíamos ser como Él. Él lloró, tuvo sufrimientos, se emocionó, compartió. Él tuvo una actividad humana como nosotros. Hermano, también tenemos nosotros que tener claro que esa edificación es responsabilidad. La responsabilidad de edificar la casa del Señor. Sí. Esa es responsabilidad nuestra. Exacto. El Señor nos ha dado la oportunidad y nosotros la tenemos que tomar como más que una oportunidad, como una responsabilidad. Así es. Leíamos en el estudio que la congregación, la casa del Señor, nosotros, no es para sentirnos cómodos, no es para relajarnos, como, bueno, yo ya soy salvo, yo tengo mi Biblia y bueno, no, demanda un poco más esto. No un poco más todavía. Más. ¿Qué dices? Sí, definitivamente. Recordemos que algo que se está enfatizando muy fuerte es acerca de tomar la responsabilidad que tenemos como siervos del Señor, porque realmente ser siervos del Señor no es una posición, ni es para reconocimiento, tampoco es para que nos vaya bien en la tierra económicamente o con muchas situaciones que uno pueda decir, como el contexto del pensamiento del sistema que dice me va bien porque tengo éxito. No, en el camino del Señor es responsabilidad, y hay una palabra que no nos va a gustar, porque la responsabilidad es para sufrir por el Evangelio. Y es que me llama mucho la atención porque uno de los ejemplos muy claros que vemos es el del apóstol Pablo. Y cuando el Señor le dice a Ananías que vaya a orar por Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, le dice, vas a orar por Saulo, y es necesario que él sepa cuánto debe sufrir por mi causa, por mi nombre. Entonces, el ser responsables de edificar la casa del Señor es tomar ese cuidado de tener el amor que el Señor tiene hacia sus ovejas, porque ahí vemos de igual manera lo que es el contexto del pastoreo, ¿verdad? De lo pastoral, de apacentar, de guiar, de cuidar, de proteger el rebaño. Y recordemos que en Israel eso fue lo que encontró Jesús, lo que le dio mucha tristeza, y dice que él se compadeció al ver el pueblo porque los miraba como ovejas sin pastor. Entonces debemos tomar el cuidado, porque parte de nuestra responsabilidad de edificar la casa del Señor en lo que nos toca, en lo que nos corresponde, es pastorear adecuadamente, es alimentar, es apacentar, es guiar, es enseñar, instruir, corregir, porque definitivamente la obra está siendo hecha por el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Porque no es una obra humana, es la obra del Espíritu, pero nosotros debemos tomar esa responsabilidad alineándonos a la voluntad del Señor, alineándonos para que la obra siga siendo hecha en nosotros y a través de nosotros, porque Pablo lo describe muchas veces así, dice, somos colaboradores en la obra del Señor. Así es. Voy a leer Romanos 12:3 y dice, digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener,
Más bien piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Cuando hablas de pastorear, de tomar cuidado, de ser empáticos, preocuparnos por otros, a veces o generalmente, hermano, creemos que esta labor, actividad o responsabilidad solo debe ser ejercida por los que están en eminencia o por quienes nosotros creemos que están en eminencia, ¿verdad? Se ha tomado, ya se ha dicho por ahí el ejemplo de una persona que pasó un tiempo enferma y que se quejó de que nadie le llegaba a visitar, aludiendo tal vez a alguien que se considera que tendría que llegar, tal vez el responsable del grupo, del discipulado, incluso de la congregación, pero cada uno de nosotros, como ese ejemplo que nos pone el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de que somos miembros de un cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra mano, esta mano izquierda, pues va a consentir el brazo si este se pegó un golpe y va a ver cómo le quita la tierra, ve cómo lo ayuda, ¿verdad? Igual no podemos prescindir de ninguno de nuestros miembros. Si tú te sientes mal, pues te preocupas de tomar algo para estabilizar tu organismo. Entonces, ese pastoreo nosotros lo podemos ejercitar empezando con los nuestros, con los de casa, ¿verdad? Para que ellos no se vean obligados por las circunstancias a tener que recurrir a veces con personas ajenas, incluso quizá ni cristianos, que puedan influir en ellos o desalentarlos, o peor aún, decirles pues qué sentido tiene que estés congregándote, ¿no? Y la forma de apacentar es orando por las personas, aconsejándole, dedicándoles tiempo, atención, mi hermano, porque la atención es bien importante, ¿verdad? Hay personas que le comentan a uno que le está sucediendo algo y esperan, para empezar, desahogarse, es decir, no me siento bien, ¿verdad? Que reciban a cambio de nosotros, pues, una palabra de preocupación, mejor aún si oramos de inmediato por ellos, y nosotros nos llevamos esa inquietud de esta persona, cristiano o no, para presentárselas al Señor, claro, ¿verdad? Y es que ahí la misma Escritura nos enseña definitivamente que el cuerpo de Cristo está puesto los miembros para ser unos útiles a los otros. Y ahí lo vemos en Romanos 12, más adelante, donde nos enseña que el que exhorta en la exhortación, el que sirve con excelencia, el que administra con excelencia, y que todo se haga para la edificación del cuerpo de Cristo. También lo vemos en 1 Corintios 12. Pero me llama la atención mucho un pasaje en Gálatas capítulo 6, donde Pablo le está haciendo referencia a la libertad a los gálatas que han recibido en Cristo. Pero les hace un énfasis muy fuerte, dice, y esta libertad no es para que anden en libertinaje, amén, sino para serviros por amor los unos a los otros. Y ese servirnos por amor es algo que nos va a edificar precisamente como casa, en el hecho de que tomamos responsabilidad los unos de los otros, porque realmente así debe ser el contexto de familia, en el hecho de que cada uno toma cuidado de los demás. Esto va a fortalecer la relación en cuerpo, la relación como casa del Señor, y juntos vamos a poder perseverar para buscar más del Señor, buscar agradarle en todo. Por eso nos damos cuenta que ahí en la Escritura, también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, es un pasaje que ahorita me recuerdo, que dice: nada hagan por contienda, nada hagan por ganancia deshonesta, sino que cada uno, dice, considerando a su hermano como superior a sí mismo, que lo hagamos todo por amor, ¿verdad? Por amor, nada por vanidad, nada por interés personal, sino que lo hagamos todo por amor. Y hoy pudimos desarrollar precisamente a primera hora un discipulado con hermanos acá en la congregación, y recordábamos lo que dice 1 Corintios 13 acerca del amor. Si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, si yo ayudo al desamparado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Entonces
todo tiene que ser fundamentado en el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor que es fruto del Espíritu Santo. Por eso nos damos cuenta que cuando vemos Romanos 12, capítulo 3, nos está enseñando que nuestro caminar como casa del Señor se desarrolla en una comunidad, una común unidad. Eso es lo que necesitamos ir creciendo en Cristo, ¿verdad? Y esto tiene relación cuando leemos que debemos tener todos el mismo propósito. Así es. La misma intención, pues nos une un mismo evangelio de poder, Sí, claro. una misma fe, un mismo bautismo. Y nuestra actividad final es una actividad misional, de la palabra de Dios, Sí. ¿verdad? Es la misión de ser discípulo y de hacer discípulos. O sea, todo esto viene a este contexto en el cual nosotros vamos a tener esa identidad de ser casa del Señor, es ser edificados en la palabra, ser edificados en la obra del Espíritu Santo, ser edificados en la relación como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todo tiene que ir conectado hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios. Nosotros, ¿por qué debemos entender, hermano, que la iglesia, nosotros, tenemos como fundamento esa columna y ese fundamento de la verdad? Pues diremos, porque pues somos de Jesucristo, pero un poquito más amplio, porque pues si hablamos ahí que no puede ser el pacto no se hace, el pacto nace, y que la iglesia nació en el corazón de Dios, por voluntad de Dios. Claro, claro. Entonces, estos pues son dos fundamentos claros y columna de donde estamos nosotros ubicados o afianzados. ¿Cómo debemos entender esto? Quizá con mayor sencillez. Viéndolo igualmente del contexto de cómo Dios en el antiguo pacto escogió al pueblo de Israel para que fuera testigo, para que diera testimonio a las demás naciones. Y en ese mismo contexto vemos como en Hechos 1:8, el Señor a través de Pablo da instrucciones, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, porque ahí es el Señor Jesucristo, cabalmente hablando en Hechos capítulo 1, cuando le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu. Y entonces luego les dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es ahí donde el Señor, después de haberlos enviado, les da esa comisión de dar testimonio de la verdad, de dar testimonio de lo que es el propósito del Señor de edificar su iglesia. O sea, iglesia que quiere decir apartados para Dios, apartados del mundo, separados del mundo, para que nosotros vivamos para el Señor. Y de igual manera también quiere decir que es una comunidad, es una asamblea que se reúne en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, el propósito es para que demos testimonio. Y eso es bien importante, hermano Fabián, porque pues vemos la situación actual de la iglesia del Señor y nos da tristeza como muchas veces, pues lamentablemente, se ha ocupado la iglesia en hacer muchas más cosas que no son precisamente para dar testimonio de Cristo, sino que son para tomar otro tipo de relevancias, ¿verdad? Y eso no es lo que el Señor estableció en Hechos 1:8, sino que para que sean testigos de Cristo. Y es ahí donde como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad. Y recordemos que la verdad no son filosofías, no son doctrinas, la verdad es Cristo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el verbo que se hizo carne. Entonces de Cristo es de quien tenemos que dar testimonio. Y ese es el propósito precisamente al cual tenemos que estar unidos. Lo que acabas de mencionar, un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo pensamiento, ¿verdad? Porque cuando hay intereses que se van formando de otra manera, se va rompiendo la unidad del espíritu, se va rompiendo lo que el Señor ha determinado para que seamos edificados como casa del Señor. En la actividad del discipulado, de la iglesia, de casa, por supuesto está activo el Espíritu Santo. Definitivamente. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio.
es el que nosotros debemos tomar como referencia, porque cuando nos habla en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dicho sea de paso, lo terminamos de leer ayer y estudiar, pues él les dice, el Señor Jesús les dice a sus discípulos y nos dice ahora a nosotros que no debemos estar preocupados, no debemos estar turbados. Y más adelante les dice que es necesario que Él se vaya para que el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, Él venga. Y capítulos posteriores, 16 y 17, habla ahí del ministerio del Espíritu Santo, cómo Él va a estar activo, claro. Él va a estar tomando responsabilidad, si es que podemos llamarle así, de nosotros, y cómo nosotros debemos dejarnos guiar por Él. Porque, hermano, quizá los oyentes que nos escuchan o quienes nos están viendo puedan decir, hermano Willy, pues yo he estado por años recibiendo discipulados, participando en discipulados, y quizá hasta discipulados de otra congregación, pero no veo, no prospero. Cuando hay oportunidad de orar por hermanos y hermanas acá en la congregación, con frecuencia escuchamos decir, hermano, yo quiero que ore por mi vida espiritual. No dicen por mi economía, mi matrimonio, por mis hijos, sino que por mi vida espiritual. Entonces yo me preguntaba, ¿qué debo entender por mi vida espiritual? Cuando nuestra vida espiritual es integral, nosotros estamos en todo, porque lo que tú secularmente puedas estar ejercitando o ejecutando, está involucrada la palabra de Dios, está involucrado el testimonio, como tú lo decías al principio, el discipulado es una actividad constante, proactiva, de estar generando. ¿Por qué es, hermano, que no podemos a veces sentir ningún cambio? Porque si la palabra de Dios dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguna persona está en Cristo, o si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ni ven en nosotros cambio o transformación, y menos que nosotros la sintamos. Hay una realidad que precisamente pues yo la viví por mucho tiempo, tomando en consideración lo que nos estás compartiendo, donde yo me acomodé a participar de reuniones, me acomodé a ser un asistente a los servicios, pero llega un momento en que el Señor confronta mi vida, y es ahí cuando el Señor abre mi entendimiento, precisamente conforme a su palabra, para ver el contexto de lo que es el proceso de discipulado, en el cual hay transformación, donde nosotros nos sometemos, donde estamos siendo transformados. Y ese pasaje cabalmente de ahí de Corintios que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la realidad que debe causar un cambio en nuestro corazón. Yo ya no soy el mismo, porque en mí amor a Cristo. Ya el Señor me sacó de las tinieblas a la luz, ya me pasó de muerte a vida eterna. Y esa debe ser una realidad en cada uno para activarnos en el proceso de discipulado. Lo que ocurre es que, pues tristemente, caemos en una, diría yo, en una cultura religiosa. Podemos caer en ese peligro en el que me acostumbro a ir, me acostumbro a venir, me acostumbro a escuchar, me acostumbro a estar en los servicios, y esa costumbre provoca la religiosidad, donde ya no hay fruto de cambio, donde no hay transformación, y donde como consecuencia yo no voy a ser útil al cuerpo de Cristo. Y esa es mucha de la realidad actualmente, hermano, no solo en nuestra congregación, sino que en las congregaciones en sí, en el pueblo de Dios. Sí, por eso es que debe haber un despertar, debe haber un arrepentimiento para volvernos al Señor de todo nuestro corazón, que el Espíritu de Dios sea el que toque los corazones. Yo tuve esa experiencia, me arrepentí, el Señor me llevó al arrepentimiento para entregarme a Cristo, pero de igual manera después provocó ese arrepentimiento para buscar la transformación de mi vida, porque recordemos que el camino del arrepentimiento, si podríamos llamarlo así, no se quedó solo cuando venimos a Cristo,
sino que debe ser una actitud constante en nuestra vida, porque arrepentir quiere decir volver al Señor, volver a Dios, corregir nuestro camino. Y eso es algo que normalmente nos va a ocurrir quizás todos los días, donde uno tiene que permitir que venga el Espíritu Santo a introspeccionar nuestro corazón, a examinarnos y pedirle al Señor que nos limpie, humillándonos y pidiéndole al Señor transformación. Pero debe haber un momento en el que, como le pasó a Saulo de Tarso, lo detiene el Señor en el camino a Damasco, se le muestra y le enseña quién es el que lo está llamando, y de ahí cuando llega Ananías a orar por Saulo, caen escamas de sus ojos. Saulo recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y de ahí se empieza a activar entonces ya en lo que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces sí, debe haber un despertar. Por eso al inicio yo mencioné, tenemos un concepto de lo que es el discipulado. El concepto es algo que culturalmente hemos aprendido. Son reuniones donde estamos, donde nos sentimos bien con los hermanos, pero realmente lo que define la palabra que es el discipulado es lo que tiene que causar en nuestro corazón, es que nos lleva a la relación de pacto, a la relación donde estamos en comunión con Dios, en comunión como cuerpo de Cristo, donde nos sometemos al Espíritu Santo, donde somos activados para servir, somos transformados, y ese es el efecto del proceso de discipulado que nos permite y nos lleva a ser útiles en el cuerpo de Cristo. Este discipulado, el hecho del discipulado en sí, nos da crecimiento. Da crecimiento, nos da también conocimiento, pero esa no debe ser, reiteramos, el propósito final del discipulado, sino que ser transformados día a día, ¿verdad? Y estarnos depurando y conocer día a día a nuestro Dios, porque día a día, hermano, mediante el estudio de la palabra, cuando nosotros estamos leyendo nuestra Biblia, especialmente ahora que tenemos esta lectura sugerida por parte de nuestra congregación, nosotros en el grado o en la manera en que estamos concentrados y que el Espíritu nos está orientando, guiando, entendemos frases o expresiones que no habíamos entendido, incluso en el mismo ejemplar de la Biblia, sin haberte ido a otro ejemplar, versión, ¿verdad? A otra versión. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que está obrando en nosotros. Sí, es como nos acercamos nosotros cuando escudriñamos las Escrituras. Debe haber un corazón dispuesto, debe haber una necesidad de transformación, y es que eso es lo que el Señor... Lo enseñable que has hablado mucho. Lo enseñable, un corazón enseñable. Es importante porque ese es carácter de ser discípulo, el que está continuamente dispuesto a aprender de su Señor, a aprender de su Maestro, ¿verdad? Porque hay que tomar cuidado también, no es de aprender de cualquier cosa, no, hay que tener cuidado de filosofías, de doctrina, no, es de aprender de Cristo, es de aprender de nuestro Señor, porque Él es el que nos está guiando y nos está formándose en nosotros el carácter de Cristo. Fíjate que elaborando en lo secular, en varias oportunidades me sucedió que cuando yo llegaba a un nuevo lugar donde iba a desempeñarme, o bien temporalmente iba a estar en otro lugar, tú recuerdas, yo tenía relación con la ley, los juzgados. A veces los oficiales, la secretaria, me decían, lo que pasa es que así siempre se ha hecho. Es que así es. No, hombre, le digo, no, aquí busquemos la ley te guía. Y fíjate que estoy hablando de la ley, ¿verdad? La ley te guía, te va a dar los pasos. Mira, aquí podemos ver esto. Aquí hay opción para poder resolver. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, nosotros nos hemos acostumbrado a resolver de una manera, a vivir de una manera, a actuar de una manera, a creer que todo es así. Y el Señor quiere que cada día nos metamos en lo nuevo de Él. Esta es otra cuestión que hemos estado también aprendiendo en la novedad de Cristo. Por eso es que la Escritura ahí en Romanos precisamente nos habla de que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Al ser renovada nuestra manera de pensar, de igual forma nuestra manera de vivir va a cambiar. Pero si mantenemos la manera de pensar del viejo hombre, difícilmente va a cambiar nuestra vida.
Por eso Pablo de igual manera escribe en Éfeso y dice: ya no andéis en la vanidad de vuestra mente, como la andan los otros gentiles, dice, con su mente entenebrecida, sino que seamos renovados al espíritu de nuestra mente, para que nuestro corazón, para que nuestra vida sean transformadas. Y eso es lo que como casa del Señor debemos entender, que esa es nuestra identidad. Ya salir de todo pensamiento individualista, para poder comprender que la Escritura nos habla de algo personal, que principia en nosotros, pero que se va a extender a nuestro entorno, nuestra familia, a todos los que nosotros podamos, Dios nos permita llegar, porque eso es algo muy importante. Entonces, ¿por qué razón? Porque es casa lo que el Señor está edificando, es el cuerpo de Cristo, es la casa del Señor, somos su casa, y ese pensamiento habla de linaje, el pensamiento de casa habla de linaje, habla de descendencia, nos enseña sobre generación, nos enseña sobre simiente, pero de igual manera nos enseña sobre lo que es el pacto, la relación de pacto con Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y de una pertenencia y dependencia también de nuestro Señor. Eso es importante. Dice la primera carta de Timoteo 3:15, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces nosotros debemos estar haciendo casa, debemos estar edificando, pero no con base a filosofías externas, extrañas, a nuevas corrientes de pensamiento. Desafortunadamente, hermanos, en los últimos 3-4 años ha proliferado una serie de información, de conocimiento, de doctrinas, si es que estamos hablando del aspecto congregacional, donde con facilidad podemos ser engañados. Hemos escuchado en los estudios de pastores, el estudio que el hermano pastor tiene, estudio ministerial, cómo hay o se ha despertado o desarrollado una adicción a esa predicción, a lo novedoso. De hecho, quizá muchos de los que nos están escuchando o algo dirán, bueno, siempre escuchamos hablar de lo mismo, porque pareciera, hermano Willy, que los términos o los temas que se tocan o que se desarrollan en estos estudios como que fuera más de lo mismo. Y aún así fuera, hermano, tenemos que tener claro que nunca lo vamos a saber todo. ¿Qué dices? Y es que lo que pasa es que para que seamos fundamentados en el Señor, tiene que haber una repetición. Incluso recordemos que cuando viene Deuteronomio es repetición de la ley, que era para afirmar lo que ya Moisés, lo que Dios a través de Moisés había dado al pueblo de Israel. Y viene un Deuteronomio que quiere decir repetición de la ley para que el pueblo siguiera afirmado. De igual manera, tanto Pedro, me recuerdo Pedro en una de sus cartas dice, porque yo no me voy a cansar de volverles a repetir lo mismo, para que sus corazones sean afirmados en la fe genuina. ¿Por qué razón? Porque somos realmente tenemos mucho la tendencia de podernos desviar. Entonces, por eso es que la repetición que viene a nuestra vida es para afirmarnos en la verdad de la palabra, la verdad que es Cristo, la verdad que está cimentada en su palabra, y no dejarnos desviar por doctrinas de error. El mismo Pablo le escribe a Timoteo y le habla acerca del peligro del tiempo del fin, donde vendrán muchos hombres engañadores, amadores de sí mismo, donde va a haber doctrinas de error, incluso doctrinas de demonios que van a atraer a mucha gente, porque lamentablemente algo que ocurre es lo que tú mencionabas, mi hermano, la gente busca algo novedoso, algo nuevo, pero el peligro está que es algo que los puede sacar de Cristo y que los puede llevar al engaño. Lo que tenemos que buscar es aquello que nos lleve siempre hacia Cristo, lo que nos da el testimonio del Espíritu Santo, de que eso nos lleva a Cristo, a buscar hacer la iglesia pura, sin mancha y sin arruga, por la que el Señor se entregó y la que el Señor está formando para él. El propósito del ministerio, del discipulado, y hablando de que somos casa del Señor,
es equiparar a los santos. Esos santos somos tú y yo. Todos nosotros, sí. Esos que hemos sido apartados o separados para Dios. Es otro concepto que también, incluso nosotros o yo, erróneamente lo tomábamos anteriormente con que los santos pues ya estaban cabales, decía uno, un dicho por ahí, ¿verdad? Y santo llevaba una situación así venerable o muy espiritual, pero no. A raíz de los estudios que hemos tenido, de la lectura de la palabra y ver cómo se dirige el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe sus epístolas, vemos que se dirige a los santos, a esos que hemos sido apartados y separados para Dios desde un principio, ¿verdad? Que estamos siendo santificados. Esa quiere decir la palabra santo. Aquellos que están siendo santificados, que están en el proceso de santificación, que es apartarnos del pecado, limpiar nuestro corazón, transformar nuestra vida, transformar nuestra manera de pensar, todo ese proceso de santificación que es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y esa santificación es constante, es diaria, pero también debemos dejarnos santificar. Sí. Porque si hablamos de esos tres procesos, de nuestro acercamiento al Señor, a Jesús, pues la justificación, ¿verdad? Cuando Él nos perdonó, nos declaró sin culpa. Pero ahorita, que ya estamos caminando en Jesús, en Dios, pues estamos en ese proceso constante de la santificación. Exacto. Pero dejarnos santificar, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano Willy, quien nos está redarguyendo y nos está diciendo: eso no lo hiciste bien. Incluso una mala mirada o que le pudiste haber hecho a alguien, o un mal gesto al contestar, o una mala actitud, y a veces la otra persona ni se da cuenta, pero tú sí te diste cuenta. Eso no estuvo bien. Sí, es lo que redarguye el Espíritu Santo para que podamos agradar al Señor. O sea, todo esto se muestra para que nos volvamos a Dios de todo corazón y que como discípulos, como casa del Señor, busquemos agradarle y buscamos honrarle en todo. En Efesios 4:12 dice la palabra de Dios: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de todo. Debemos despertar a la convicción de que todos somos útiles. Eso es cierto, hermano. Sí, todos somos útiles. Es nuestra responsabilidad activar en la iglesia de Cristo. Así es. Como lo empezaste diciendo, ¿verdad? Es un constante actuar, una vida de discípulos activos. Claro. ¿Verdad que sí? En el cuerpo no hay ningún miembro que no tenga una función. Todo. En el cuerpo natural, todo sí, tiene una función, todo órgano, todo tejido, toda célula tiene una función, y en ese mismo simbolismo, en esa misma analogía, el cuerpo de Cristo, todos somos útiles. Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, niño, todos somos útiles en el cuerpo. Y el Señor quiere usar nuestra vida, hermanos mayores, a todos Dios nos quiere usar para que podamos ser de bendición y edificación para su casa. Pues estimados hermanos oyentes y quienes estuvieron siguiéndonos por las distintas redes sociales, este ha sido el tema de esta mañana: somos casa del Señor. En lo personal me he sentido muy agradecido con Dios y honrado también de tener en estudios, como decían antes, a nuestro hermano Willy Robles. Antes de despedirnos y orar, nos va a hacer favor hermano Willy, deseamos recordarles que estemos participando activamente en las distintas actividades programadas por nuestra congregación. Los días viernes, como hoy en la noche, tenemos nuestro servicio. El día de mañana la convocatoria a oración, y por la tarde pues también se reúnen grupos como el Ministerio Familiar, el Grupo Amiga, tengo entendido, en línea el Grupo CREA, y hay algunos otros grupos pequeños que ya están en actividad los sábados. El día domingo pues los 3 servicios a los que pues usualmente asistimos, el de las 8, el de las 10 y el de las 12, con el compromiso, mis amados hermanos, de no solo venir a hacer cuerpo presente, porque a veces la mente es la que está alejada, solo el cuerpo presente, sino que poner en práctica cada una de las cosas que estamos aprendiendo en estos estudios, en estos discipulados, y los exhortamos a que también en sus discipulados particulares, pues también estén participando. Los días lunes se están transmitiendo en línea, también en YouTube,
y a través de la radio estos discipulados que son de tanta bendición para nosotros, para el cuerpo de Dios. Hermano, quiero que oremos, por favor, y luego te despidas del programa. Claro. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que sigues obrando en nuestra vida. Sí, Señor. Y hoy estamos convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sí, Señor. Señor, gracias porque hoy hemos recibido tu palabra. Sí, mi Dios. Te rogamos, Señor, que sea tu palabra la que cause vida en nosotros por tu Espíritu Santo. Bendice a todos los que nos han escuchado, Señor, hasta donde llegue esta transmisión. Por favor. Que en medio de la prueba que puedan estar pasando, que en medio de la lucha que puedan estar pasando, sí, tengan siempre ese testimonio que tú estás con ellos y que estamos siendo edificados como tu casa, Señor. Te pertenecemos a ti y dependemos de ti. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el que has mostrado tu amor, tu gracia y misericordia a nuestra vida en Cristo. Y ahora tu Santo Espíritu es el que sigue transformando nuestra vida. Ayúdanos para que todo lo que recibamos por gracia también podamos bendecir a otros y darlo por gracia. Queremos ser útiles para la edificación de tu casa, del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque en todo queremos honrarte, agradarte y darte a ti, solamente a ti, la gloria y la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y gracias por su sintonía. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias, hermano. Te invitamos a participar en nuestro próximo diálogo para seguir creciendo juntos en conocimiento y sabiduría.